Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio, un webinar más que el Colegio de Biólogos les ofrece. Este es muy especial porque lo celebramos en el marco del Mes de la Tierra y este espacio llega gracias al apoyo de ACRA, que es la Asociación Costarricense de Arboricultura, y hoy tenemos el honor de tener en nuestro espacio a la expositora, licenciada Carla Padilla Salas, quien nos va a hablar sobre creando ciudades más verdes a través de la arboricultura. Le damos la más cordial bienvenida y antes de que nos dé esta presentación, quisiera hablar un poquito sobre ella. Ella es arborista certificada y ha desarrollado experiencias de restauración ecológica y reverdecimiento de las ciudades en conjunto con gobiernos locales y comunidades, y además es educadora ambiental en iniciativas agroecológicas. Le damos la más cordial bienvenida a ella y a todos los que se unen a través de nuestra transmisión, tanto en Zoom como en Facebook Live. Y les recordamos que este espacio va a quedar grabado para que el día domingo lo puedan ver también nuevamente, o quienes por alguna otra razón no pueden conectarse, lo puedan repetir este domingo próximo. Muchísimas gracias, Carla. Sea bienvenida y este espacio es suyo. Muchas gracias, Raquel, por la introducción. Muchas gracias a todas las personas que están ahí del otro lado y decidieron sacar hoy un ratito para conversar de este tema que es tan importante en los tiempos modernos. Bueno, preparé una breve presentación que quiero ir compartiendo con ustedes para que podamos ir también conversando de algunos temas. Si ustedes gustan y van surgiendo algunas dudas o consultas, incluso comentarios que después quieran compartir desde sus experiencias, con la audiencia, podemos tener al final un ratito, ¿verdad? Entonces, si van surgiendo algunas ideas, pueden ir anotando por ahí o ver algunos comentarios y al puro final las podríamos hacer para conversar un poco más sobre esto. Como lo mencionó Raquel, el título de la charlita de hoy es Ciudades más verdes a través de la arboricultura. Em, para dar un poquito sobre este contexto de las ciudades, sé que muchas de nosotras vivimos en las ciudades, ¿verdad? Sabemos lo que son los temas de movilidad, de las islas de calor, lo hemos experimentado, ¿verdad? En nuestro propio cuerpo, en nuestra propia psique, que se siente a veces vivir en lugares también muy hacinados, una casa muy cerca de la otra, que el parque o el espacio verde más cercano, que realmente a no sé, 1 kilómetro o a veces hasta más, o no tener la calidad suficiente de las áreas verdes cerca de la casa. Entonces, sé que lo hemos transitado, lo hemos vivido, experimentado, pero bueno, aquí quería traerles también como unos temas muy macro y datos muy interesantes también que están sucediendo a nivel de las ciudades y que queramos o no, tiene que ver con nosotras y con nosotros como profesionales, en cómo ejecutamos, cómo vamos a desarrollar nuestra trayectoria profesional, sobre qué vamos a poner la energía y sobre qué vamos también a empezar a construir y cómo lo vamos a empezar a construir. Entonces, para comenzar con estos datos, bueno, temas que ya sabemos, los niveles de contaminación en las ciudades cada vez van más en aumento. En este momento se registran que el 99% de la población mundial respira un aire contaminado, lo cual es, ¿verdad?, sumamente trágico si lo pensamos a nivel de efectos también de la salud de nosotros, los seres humanos, y también de los otros seres vivos con quienes compartimos este ecosistema. Las islas de calor son un hecho, ya están científicamente demostradas, comprobadas y además ubicadas, ¿verdad? Y hemos ido también entendiendo dentro del estudio de todo este fenómeno de la ciudad cómo se va incorporando la temática de la equidad ambiental, de la justicia ambiental. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante que lo podamos mencionar ahorita para que desde ya podamos también tener esos ojos y no dejarle estas perspectivas sociales solamente a las personas de ciencias sociales, ¿verdad? Que se formaron en la Universidad de Ciencias Sociales, o quienes hacen activismo, o quienes hacen algún tipo de ecologismo también. No, esto no es así, ¿verdad? Ya también como personas profesionales nos toca por responsabilidad y por ética ponernos también esas gafas y entender que la distribución del verde y el tratamiento de lo verde en las ciudades también tiene que ver con la clase socioeconómica de las personas y les está afectando y les está modificando también su calidad de vida y su salud directamente. Con respecto a esto que conversamos de las islas de calor, se ha podido comprobar
que hay una diferencia de hasta 10 grados Fahrenheit, que es la verdad también muchísimo, en las comparaciones cuando se estudia la temperatura entre un centro urbano y una área rural más próxima o más cercana a ese centro urbano. Creo que esta es una imagen muy viral, no sé si la han podido ver antes, muy interesante y súper gráfica, ¿verdad? Yo creo que así es también como las personas profesionales podemos irnos acercando a las audiencias que son un poquito más de conocimiento general, ¿verdad? Tal vez no audiencias especializadas, pero vean qué interesante cómo se muestra acá en la imagen sin árboles, es esta imagen de acá arriba. Lean las temperaturas, ¿verdad? 38, 66 grados, 46, 50. Y acá ya cuando hay una capa vegetal arbórea, 18 grados, 20 grados, 30 grados incluso en el pavimento, 25 grados en los espacios de las aceras, ¿verdad? Es como muy interesante y como les digo, también ya está bastante mapeado de esto. Hay también una estadística que dice que el 70% de la población mundial va a vivir en concentraciones llamadas ciudades. Esto para el 2050 y que estas ciudades van a estar sobrepobladas. Entonces también imagínense que ya ahorita con nuestro escenario eh, actual no tenemos suficientes espacios o áreas verdes o la calidad de las áreas verdes para la población que ya tenemos. Entonces sacamos para la proyección de mucho más migraciones, un crecimiento exponencial, demográfico y otros temas relacionados también al cambio climático y de verdad esa combinación, no vamos a ser fatalistas, pero no suena tan bien. Ahora más adelante de la presentación también vamos a ver qué podemos hacer para contribuir y cómo desde la arboricultura contribuimos, pero es importante que sepamos estos contextos. Todo esto que hemos ido comentando está también de la mano con la fragmentación y la pérdida de la conectividad biológica en los parches verdes que nos van quedando en las ciudades. Definitivamente, como todo está interrelacionado, esto tiene una huella, pero bastante fuerte también en la salud mental de la población. Las estadísticas nos dicen que hay un 40% más de riesgo de sufrir depresión, un 20% más de riesgo de sufrir ansiedad y el doble de riesgo para sufrir esquizofrenia solamente si una vive en un lugar catalogado como urbano, en una ciudad. Entonces, esto es, ¿verdad?, impactante y yo creo que los datos también nos van como aterrizando cada vez más hacia dónde están siendo los espacios que debemos también acudir y ayudar a sostener al planeta como profesionales. El IPCC, que es el panel intergubernamental sobre el cambio climático, ya ha dado desde hace varios años, viene dando también como muchas direcciones y alertando que si la temperatura del planeta sube en 1.5 grados, ¿verdad? Que se podría decir poquito, suena poquito, ¿verdad? Para una que tal vez no es especialista en estos temas tan científicos de la temperatura y demás. Sin embargo, lo que ellos prevén es que si ese aumento se llega a ese punto, hay un momento en que va a ser irreversible y realmente van a pasar, van a mantener impactos ya bastante importantes en la salud de las personas y de todo el equilibrio del ecosistema como tal. Propiamente, bueno, es un escenario un poquito desesperanzador, pero ya vamos a pasar a la otra parte ya más proactiva y propositiva, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo de la arboricultura? Y aquí quería comentarles para quienes también se están acercando a este término o a este tema a través de esta charla, qué es exactamente la arboricultura, ¿verdad? Porque a veces también una lo escucha, ¿verdad? O vio el título de la charla, pero no siempre sabe tal vez con profundidad de qué trata. Bueno, la arboricultura es una ciencia que estudia el cuidado de los árboles y esto sucede en todas las etapas del árbol, desde elegir el material vegetal hasta entender cuál es la mejor especie que va en el mejor sitio según esas condiciones, según la época del año, cómo los reproducimos, cuando los estamos cuando estamos creciendo en el vivero, también cuáles son los aspectos técnicos y las pautas que vamos a seguir porque depende también los contextos que tengamos, ¿verdad? Profesionales y personales. Yo no sé de ustedes, pero por lo menos yo crecí
desde un punto de vista que cuando alguien tenía un vivero o estaba reproduciendo unas plantas, uno nada más iba, ¿verdad? Como a la casa de esa persona o a ese vivero, iba a ver, ay, qué bonita la matita. Y usted se fijaba que estuviera creciendo, que no se le muriera, que estuviera verde y que estuviera bien bonita, nada más. ¿Verdad? Principalmente indicadores de follaje. Usted ve que ahí usted lo cataloga como saludable el árbol y listo. No había más que hacerle, esa era la meta. Sin embargo, como les mencionaba al principio, los tiempos modernos nos están exigiendo muchos cambios y también nos están exigiendo ir profesionalizando cada vez más lo que hacemos. Y parte de esto son los temas del vivero. Ahorita les voy a mostrar una imagen para que ustedes sepan desde la arboricultura, cuando igual nos ponemos los lentes de solamente ver temas de vivero, cuáles son estas señales o características que debemos buscar en los árboles que estamos reproduciendo para la ciudad. Para terminar con este tema de la explicación de la arboricultura, les mencionaba que es la ciencia que estudia el cuidado de los árboles. Cuando una persona se especializa en eso, puede ser certificada o no. Hay una organización que es la Asociación Internacional de Arboricultura, que le llamamos ISA en español, y esa organización lo que hace es acreditarnos a las personas arboristas a nivel internacional. Entonces, con ese título podemos garantizar que tenemos un cierto nivel de conocimiento en los temas que ahorita les voy a explicar y que además podemos trabajar internacionalmente porque estandarizamos nuestro trabajo bajo normativas internacionales. Entonces, esto es muy importante. Y se les conoce a las personas que lo llevan a cabo como arboristas o arbolistas. Ambos términos están bien dichos, por decirlo así. Como les mencionaba, en el cuidado de estos árboles también se centra en cuidar el árbol ya como un ser vivo, individual, y tratar al árbol como un activo de la ciudad. ¿Verdad? Ustedes vieron todo este enfoque que es un poco fuerte de todo lo que está sucediendo a nivel de la ciudad. Imagínense si no cuidamos adecuadamente ya el poquito verde que tenemos y si no somos estratégicas y estratégicos en cómo usamos todos los recursos para el nuevo verde que necesitamos implementar, ¿verdad? ¿Cómo nos direccionamos? Es a través de esta ciencia. Les mencionaba el tema del vivero. Ya no es solamente que la planta esté muy bonita, ¿verdad? Ahora tenemos que fijarnos en un montón de cosas que estén sanas. Esto lo menciono para que ustedes sepan sobre qué es lo que, ¿verdad? Ponemos atención las personas arboristas cuando estamos trabajando en temas de vivero, pero también por si ustedes participan en procesos de reverdecimiento, de reforestación, ustedes iban a comprar algún tipo de material genético, encargarlo o incluso producirlo para que ustedes también tengan acceso a esta información. Entonces, vean esta imagen. Al final va a haber un código QR con acceso a una guía de acceso libre y gratuito que se hizo en Costa Rica. Entonces, para que no se preocupen de tomar así todos los apuntes o las fotos o demás, al final les voy a compartir el código de descarga de la guía. Entonces, van a tener ya todo el material ahí para que lo puedan estar chequeando cuando quieran. Les menciono eso porque esta imagen y esta información fue tomada también ahí de esa guía, entonces esto lo van a tener ahí. Bueno, les mencionaba que acá a la hora de producir un árbol que esté preparado y que sea ya un candidato para que vaya a enfrentarse a un ambiente urbano y todo lo que eso significa, tenemos esta imagen acá de referencia. Siempre que vamos a ir al vivero, vamos a fijarnos a nivel de suelo, ¿verdad? Generalmente una no pone mucha atención, sino hasta que tiene algo que es, ¿verdad? O algún defecto o alguna condición del árbol que es muy notoria, pero no, siempre ahí vamos a ir como a evaluar todo. De abajo para arriba lo podemos hacer como para ir haciendo los check. Vamos a preferir que el árbol no tenga este tipo de raíces, por ejemplo, que podamos ver estas que se ven acá, que ven que hace como una cruz, lo pueden buscar como raíces estranguladoras, o si están tomando notas también lo pueden anotar por ahí como raíces estranguladoras. Este tipo de raíces lo que demuestra es que el árbol no tuvo como un buen sustrato que lo sostuviera, ¿verdad? Ya sea por el nivel, por el tipo de sustrato, por otros factores, y el árbol empezó a generar raíces para agarrarse, ¿verdad? Como cuando uno siente que se va a caer y tiene que agarrarse, el mecanismo de las plantas es ese, empezar a crear la estructura
estructura para su gestión. Entonces, uno diría, bueno, ¿eso qué tiene de malo, verdad? Pero bueno, lo que pasa acá es que cuando el árbol crea ese tipo de estructuras, va a provocar como un anclaje no del todo correcto, no del todo adecuado o seguro para la ciudad. Entonces es un arbolito que normalmente nos llevamos a campo y ¿verdad? Ya nos sentimos muy contentos de que plantamos, de que el arbolito que vive en campo, pero no nos cuestionamos tal vez si a nivel técnico era el árbol con las características adecuadas. Entonces, muchas veces se ha también podido comprobar que los volcamientos y cuando ya el árbol cae y uno empieza a revisar a nivel de raíz, lo que encuentra es que hubo algo en el tema de raíces y no siempre pasa en el desarrollo de vida desde que desde el momento que el árbol llega a la ciudad. Muchas veces pasa desde antes, desde vivero. Entonces, bueno, ya los estudios nos han dicho mucho ojo con esa parte de las raíces y es una recomendación que también quería mencionarles por acá. Vean qué interesante acá, ¿verdad? Si seguimos desde la evaluación visual del árbol, ¿verdad? De la parte más abajo hacia arriba, las heridas de los troncos, a veces uno dice, ay, mira esto, no pasa nada, y uno lo soluciona, no, hay cositas que ya es mejor no negociar, ¿verdad? Desde que uno también, especialmente si uno está haciendo la compra del material vegetal y, y evitar todo esto. ¿Por qué? Porque son zonas que quedan expuestas del árbol hacia el exterior y pueden empezar a entrar algún tipo de patógenos o ya puede venir algún tipo de patógeno que nos vaya a ir eliminando la fuerza de las uniones. Tal vez si está más en esta parte ya del tronco cuando se une con las ramas o incluso acá como lo vemos, ¿verdad? No sabemos si va a entrar algún patógeno y nos va a afectar también la estabilidad de esta parte del árbol. Todo esto tenemos que verlo y también mucho con el punto de vista de entender que el árbol lo vamos a llevar a un lugar, tiene que ser el mejor lugar posible para ese árbol y que es, em, y que van a ser lugares también con mucho tránsito, ¿verdad? Con mucho tránsito de personas, de vehículos, van a estar ubicados cerca de las casas donde habitan personas y demás. Entonces tenemos que tener también esas cuestiones de seguridad desde este momento. Aquí es cuando se toman las mejores decisiones. Acá, bueno, seguimos igual con la parte de la estructura de la rama, los espaciamientos, que preferiblemente venga un solo eje. Vamos a tratar de que esto, que solo venga solo un eje, no así que venga como bifurcado o horqueta, le dicen a veces las personas, ¿verdad? Para que lo puedan entender. El follaje es importantísimo, ahí vamos a ir viendo la calidad que tiene de la planta, tanto en sustrato, en nutrientes, en vigor, todo esto es muy importante que lo podamos ver. También desde la arboricultura, ¿verdad? Una vez que ya trabajamos en vivero, vamos a hacer una correcta selección de especies. Entonces vamos a pensar, ya no voy a llevar los árboles a campo igual como más vieja escuela, ¿verdad? Los llevaba porque esos son los que tengo, ahorita tengo estas especies disponibles o estas me quedaron en el vivero, van para allá y ahí que el árbol se acomode. Ya ahora más bien es casi que todo lo contrario, es voy a empezar a ver cuáles especies voy a producir para la realidad y el contexto de los espacios donde los árboles van a ser plantados. La plantación y el mantenimiento de los árboles, obviamente también es algo que vemos dentro de la arboricultura y aquí lo que estamos dando son muchas pautas desde la construcción de normas técnicas nacionales e internacionales que te dicen temas sobre cómo plantar, cómo podar los árboles, si van a trabajar sobre un árbol, a realizar alguna poda aérea, cuáles son todas las regulaciones de seguridad que las personas deben de considerar a la hora de subir ese árbol, ¿verdad? Como lo que les quisiera transmitir es como esa sensación de orden, de ordenar la casa, de ir uniformando y estandarizando procesos, para que en algún momento también a nivel mundial las cosas se puedan hacer también, de verdad, de maneras más parejas y sobre todo seguras, técnicas y que garanticen el bienestar del árbol, que son los activos de la ciudad, ¿verdad? Entonces, todo esto ha sido muy importante considerarlo y lo hacemos también desde la práctica de la arboricultura. Les puse una imagen acá de referencia para que lo puedan ver, que también está en la guía, que les voy a pasar el cuero al final de la charla.
estamos como los videos de YouTube, ¿verdad? Como quédate hasta el final para que lo puedan descargar. Los árboles grandes, esta es nuestra, aquí pues como un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Algo gráfico de nuestra normativa, esto es Código Civil y nos indica que los árboles grandes vamos a respetar una distancia entre las tapias, ¿verdad? Sí, las tapias, las divisiones, a 5 metros para plantar un árbol grande y entre las tapias y 2 metros para plantar árboles pequeños y arbustos, ¿verdad? Entonces esas son como cositas muy importantes que son detalles, pero que igual dentro de la arboricultura nos sujetamos a todo eso para tratar de hacer lo más ordenado y limpios también los procesos técnicos. Acá pueden ver una imagen ilustrativa, esta de acá, donde sale la muchacha y el muchacho. Vean este tipo de árbol. Bueno, ya ahí cuando empezó, si juntamos lo que hablamos antes del vivero y de la correcta selección de especies en vivero y producción, ya por varios motivos, vean aquí ya hay orquetas, habría que revisarle aquí cómo viene. Ya, vamos, habría que ver si pasa la prueba, ¿verdad? Pero bueno, a nivel ilustrativo, lo que les quería contar con esto es que tratamos de plantar también árboles grandes para que tengan más chance de poder establecerse en campo, considerando siempre, siempre, siempre todo el ecosistema que está alrededor, ¿verdad? Vivo y no vivo, todo lo que pase por ahí, lo que transite, si hay caminos, si hay mesitas de picnic, si está el play o la cancha de fútbol, ¿verdad? Donde van la niñez de la comunidad, echarse las mejengas, bueno, todo eso lo tenemos que considerar. Sé que suena muy lógico y muy, ¿verdad? Que alguien podría decir, ¿para qué lo mencionan si es muy lógico? Pero cuando estamos ya llevando los procesos a campo, es muy interesante ver que a veces, no sé, por la ilusión o la emoción del momento, a veces no quiere meter árboles por todo lado, ¿verdad? Sin pensar en esto. Y esto es muy importante de considerar. ¿Cuál va a ser la interacción del árbol y su entorno? Bueno, acá también les quería comentar sobre el tema de lo importante de mejorar el suelo. Los suelos urbanos no siempre son los suelos más fértiles, ¿verdad? Generalmente son espacios que también las zonas verdes, por ejemplo, son espacios que han ido quedando, ¿verdad? De las constructoras, de las urbanizaciones y cosas así. Entonces, no siempre vamos a tener mejor suelo para trabajar y es importante también poner los ojos ahí. Tengo personas conocidas, muy queridas, que tienen fincas agroecológicas y siempre dicen, nosotros no producimos cultivos, no producimos lechuga, ni brócoli, ni tomate, producimos suelo, ¿verdad? Entonces, esto es lo más importante, entender también que ahí hay una gran clave en la salud de la planta, ¿verdad? Tanto presente como futura. Después pueden ver en la imagen de la derecha la colocación de bueno, les decimos zonas de riego. Aquí hay unas bolsas, ¿verdad? Estas bolsas van a depender del tamaño, la capacidad de agua que puedan albergar y también cuál va a ser el tiempo en el que se van a ir como liberando al suelo. Pueden ver acá también la colocación de mulch o cobertura. En este caso aparecen unos chips y pueden observar en la parte más verde, son como el zacate o sí, la vegetación que estaba antes de que el árbol llegara probablemente, y cómo el mulch ayuda, ¿verdad? Como a mantener ese límite de que el zacate no llegue hasta la pura base del árbol. Todas estas actividades son parte del mantenimiento que se realizan desde la arboricultura. Por supuesto que la arboricultura no solamente ve árboles, sino que también trabajamos desde la parte de urbanismo, de diseños de paisaje y de planificación urbana. Entonces pueden observar aquí a mano izquierda que hay un árbol. Bueno, esta imagen la elegí como para también poder como ilustrar ese juego que hay siempre entre los árboles y las plantas de menor tamaño. Recuerden que las personas que trabajamos con las ciencias naturales, especialmente con la vegetación, siempre usamos de maestro el bosque. Y en el bosque siempre vamos a ver diferentes estratos, ¿verdad? Las plantitas, desde las más chiquititas a nivel de suelo hasta los arbolotes de 40 metros de altura o incluso más.
Y nuestra misión es, en los espacios que quedaron en la ciudad, poder replicar toda esa sabiduría del bosque. Entonces, trabajamos interdisciplinariamente también con otras personas de otras profesiones y lo que buscamos es que todo quede siempre, ¿verdad? Poder proveer espacios de calidad e integrados también en la ciudad y que consideren que cumplen funciones importantes de conectividad. Por ejemplo, pueden ver acá en esta foto abajo sobre esta acera. Esta acera es una acera en Curriabat, de las aceras dulces que tiene el gobierno local, y pueden ver también cómo hay un juego de diferentes estratos y todos son plantas para los distintos polinizadores que llegan. Entonces también quería mostrarles esto para que vean que no estamos 100% enfocados en árbol y el árbol solamente como una cosa y ya, ¿verdad? Sino que más bien la mirada es mucho más integral. Acá lo que ustedes pueden ver a mano derecha, y es donde ven el agua, es un jardín de lluvia. Igual esto se ha estado promoviendo mucho, creo que a nivel nacional no tenemos tantos, pero igual es como cada vez a nivel mundial esto va tomando mucho más fuerza y es igual entender cuáles son las condiciones del sitio y poder diseñar en conjunto y garantizar que, ¿verdad? Que los espacios funcionan y que funcionan para todas y para todos. La arboricultura, además, nos ofrece todo un sistema de herramientas para evaluar el riesgo en los árboles. Y esto es importantísimo. Yo sé que ustedes han escuchado recientemente, y a veces no tan reciente, temas sobre caídas de árboles, ¿verdad? Que cae el árbol en la casa o que en un lugar de alto tránsito peatonal cayó un árbol y cosas así. Entonces, bueno, también sé que han escuchado el tema de que hay que cortar los árboles porque representan un riesgo y eso alguien lo determinó sin saber cómo, nada más dijo que representaban un riesgo. Y esto es muy importante porque la arboricultura nos brinda herramientas súper sólidas para poder determinar como arboristas si un árbol representa un riesgo, sí o no, en cuánto porcentaje, en qué parte y cuáles son las medidas que podemos hacer para disminuir ese riesgo cuando se pueda, ¿verdad? Entonces, la opción de cortar el árbol es casi que la última. Eso es ya como arboristas, es lo último que pensamos. Entonces, vean cómo otra vez los tiempos modernos nos exigen más, una profundidad más, ¿verdad? En nuestro criterio profesional incluso. Entonces es muy importante, ¿verdad? Eso se los quería comentar para que lo sepan. Hay varios métodos, varias plantillas, hay varios instrumentos también para la toma de la información en campo. No es solamente una observación visual, puede ser que sí, pero puede ser también que haya otra a más profundidad, que usen diferentes instrumentos para medir la resistencia de la madera en determinada zona, que también a través de sonido podamos saber qué tan fuertes están las uniones de los árboles en esas zonas, o si ya hay algún tipo de podredumbre interna, ¿verdad? De alguno de los tejidos, cómo repercute eso con el entorno y demás. Hay un sinfín de herramientas y quería mencionarlos por lo importante del tema. También a nivel de poda y trepa correcta de los árboles, por lo menos voy a hablar desde mi experiencia, y a mí en la universidad me enseñaban, yo soy de formación forestal, y me enseñaban que uno tenía que usar los espuelones para ir y subirse a los árboles y bajar semilla y demás. Y esa era como en mi formación universitaria, fue lo único que a mí se me quedó en la mente, que era como la manera de subirse. He recolectado historias en campo también, donde algunas personas dicen que lo que hacían era subir con escaleras, entonces ponían una escalera para llegar a cierta parte del árbol y después de eso ponían otra escalera. Em, También obviamente, ¿verdad? Subir sin ningún tipo de medida de seguridad o técnica o demás, pero bueno, todas esas son sí, metodologías que ya están un poquito desactualizadas, que también se ha comprobado, por ejemplo, con el tema de los espuelones, que pueden originar importantes daños en toda la estructura, en la corteza del árbol, por lo que es mejor evitarlos, y evidentemente en temas de seguridad para las personas trabajadoras del árbol. Entonces, la arboricultura también nos ha venido a regalar y a compartir mucho sobre esos lineamientos técnicos internacionales de cómo se deben hacer las cosas.
Esta imagen que ustedes ven acá es una imagen de preservación de árboles en construcciones. Ese es otro tema que antes tampoco se veía, ¿verdad? Antes, bueno, antes y yo creo que todavía pasa un poco porque em, a veces durante la construcción de nuevos edificios o de nuevos proyectos inmobiliarios, lo que algunas personas hacen es tratar de dejar en ciertos espacios los árboles para que sean como, ¿verdad? El árbol más bonito en el centro, que alrededor del árbol esté la zona de estar, la zona común, la piscina, ¿verdad? Cosas así. Y esto es muy bueno porque se está considerando el árbol. Sin embargo, falta una mirada un poco más profunda, ¿verdad? Y ahí es donde entramos las personas arboristas. Es empezar a ver, ok, este árbol va a construir, entonces yo necesito determinar cuáles árboles se quedan, cuáles árboles se van, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí lo trabajamos en equipos interdisciplinarios. Y empezamos también, cuando ya tenemos los árboles que están por conservarse, a establecer medidas de protección a los árboles. ¿Ve? Esto que ustedes ven acá, anaranjado, es el tipo de cinta que demarca la zona de protección del árbol, que eso igual lo vamos calculando dependiendo del tamaño del árbol, las posibilidades reales con las que contemos según la construcción, por dónde van a pasar los caminos y demás. Pero esto es muy importante realizarlo porque normalmente es una práctica habitual que nada más se dice, ok, si este se queda, este se va, a veces se cortan, se marcan los que se van a cortar y listo, ¿verdad? Eso es como ya, esa es la única relación que hay entre la parte constructiva y el árbol. Y realmente no, ¿verdad? Se ha ido demostrando que muchas veces, y esto lo vemos porque también nos pasa en la consulta individual, que nos llaman, ¿verdad? Pasó algo con el árbol, o es que vieras que el árbol está teniendo este y este síntoma. Pero ya cuando las personas arboristas llegamos, es muy tarde porque ya el árbol manifestó que tenía un problema y bueno, no generalmente, pero en muchos de los casos de historias propias y de colegas que me han contado, cuando ya hemos llegado es porque se construyó la cuchera o el senderito o el camino ya se construyó. Entonces, ahí cuando se construyó y no se tuvo en cuenta esta zona de protección del árbol, hubo definitivamente un efecto en las raíces. Y en las raíces, aunque por eso también es difícil detectarlo porque está, ¿verdad?, bajo el suelo, ahí empieza a ocurrir el daño y poco a poco va escalando hasta que lo podemos ver en toda la salud de la planta. Entonces, esto es importante, poder incluir las zonas de protección de los árboles. Este tema también es muy, muy necesario en la actualidad, el tema de las podas correctas, ¿verdad? La arboricultura nos va enseñando dónde es que debemos realizar los cortes. Antes también desde la vieja escuela se decía que había que aplicarle una pinturita y poder aplicarle algún tipo de producto para eliminar los hongos y que eso lo iba como a proteger el corte. Y más bien la ciencia a través de la arboricultura nos viene a decir, hay un proceso que se llama compartimentalización, que significa básicamente que el lugar donde el árbol se hace la herida para cortar la rama, para podar, si se hace en el lugar correcto, se empiezan a activar un montón de células y mecanismos que lo que van a hacer es como un tipo de muralla china, ¿verdad? Se hace todo un tema, una muralla, una barrera, y no va a permitir que ningún patógeno entre para ocasionarle daños al árbol. Entonces, ven cómo todo va, ver aparte como de evolucionando. Y lo importante que es, ven lo que hablábamos al principio, el aumento de las temperaturas, la distribución desigual del verde en las ciudades. Ven esta imagen de referencia que hay acá. Qué triste, ¿verdad? Si ya sabemos todo eso, es decir, hey, pero si ya estaba el verde, ¿por qué no lo cuidamos de mejor manera para que pueda brindar más servicios ecosistémicos? Ahí estarían felices los pajaritos. Ahí una a las 12 mediodía buscaría de fijo pasar debajo de esos árboles si tuvieran bien su follaje, ¿verdad? Entonces son muchas cosas que si las vemos separadas, no vamos a poder entender el impacto, pero cuando ponemos todo en la misma ecuación, lo podemos comprender. Y a nivel de seguridad, pueden ver esta foto por acá. Esta foto, el corte no se hizo en el lugar adecuado. Vean que quedó aquí como toda esta parte y empezaron a brotar. Se activaron las yemas de crecimiento y brotaron como ramas, nuevas ramas, pero que no tienen una unión fuerte
ay, perdón, no tienen una unión fuerte con la base y por lo que no van a tener condiciones de resistencia para crecer, para soportar el peso y pueden representar eventualmente un riesgo a futuro. Lo que les mencionaba de la trepa, de la técnica, en la trepa técnica y segura. Bueno, acá pueden ver a unas chicas en un campeonato mundial de trepa. Eso es algo que se está haciendo mucho, es muy chido y hay muchas arboristas que trepan. Y siempre es todo, ¿verdad? A través del tema del cordaje, elegir bien el cordaje, que sea el material idóneo, el tema de los nudos, los accesorios, todos los elementos de seguridad y de técnica, ¿verdad? Es igual, todo es desde la innovación y desde entender que la persona debe llegar de manera práctica, eficiente, segura al árbol para poder realizar todos los trabajos que se necesiten hacer desde ahí, desde inspecciones hasta normalmente podas, ¿verdad? O de ríos también. Esta es una imagen cortita o como de lo que quería decirles acá nada más es que también trabajamos en el manejo integrado de las plagas y esta imagen lo representa súper bien, desde el entender, ver igual todo en ciclo, en integralidad, ver cuál es el patógeno o el agente causal que está provocando que mi árbol reaccione de X o Y manera, entender cuáles son los efectos que eso está causando, poder también sopesar si necesito tomar una acción o si es algo más como propio de la ecología, no me afecta grandemente ni a nivel de paisaje ni a nivel económico, ¿verdad? Lo puedo dejar pasar o no, más bien necesito tomar acciones. Cuando afecta a un árbol o los árboles de nuestro proyecto, ¿verdad? También siempre ver a nivel de la comunidad, a nivel de la región, bueno, ¿está sucediendo o no? ¿En qué escala? ¿Qué medidas puedo tomar para prevenirlos? Y también las acciones, ¿verdad? Entonces, en este caso pueden ver que es como una mariposa polilla, está dañando el tema de los frutos y aquí podemos poder algún tipo de control o de barreras un poco más físicas o algún tipo de trampeo, ¿verdad? Lo vamos manejando y sobre todo cómo lo monitoreamos. Aquí quería compartirles que a pesar de que estamos trabajando en la ciudad, como les mencionaba, nuestro maestro sigue siendo el bosque, porque es quien tiene la respuesta de todo y todos los procesos ecológicos que nos inspiran a tratar de recrear esos ambientes en la ciudad. Hay una técnica que yo les recomiendo mucho que puedan buscar porque sé que también tiene mucho que aportarnos a nivel de arboricultura y se llama forestería análoga. Básicamente consiste en poder eso, imitar la estructura del bosque, de un bosque de referencia de la región en la que estamos trabajando y poder imitar su estructura, así copiando casi que literal el tema de los doseles, pero ahí podemos jugar también con el tema de las especies y poder recrearlos en nuestras parcelas degradadas. Y esto de verdad ha dado mucho resultado alrededor del mundo y creo que tiene mucha posibilidad de nutrirnos. Y también quería compartirles esta diapositiva para poder transmitir el hecho de que no son cosas aisladas, ¿verdad? De vuelta, el tema de la agricultura sostenible, la agroforestería, la permacultura, cómo se combinan los estratos, cómo se respetan los gremios ecológicos, cómo se trata de manera agroecológica algunas de las plagas y enfermedades, cómo se rotan los cultivos, todo ese conocimiento que es ancestral y que estas técnicas han mantenido vivas, nos nutren también a nosotras las personas que estamos trabajando en ecosistemas urbanos. Quería comentarles algo que es muy importante y debemos siempre considerarlo en nuestra práctica profesional, que es el tema de la justicia ambiental. De igual manera, cada vez se habla con mucho más fuerza sobre este tema y es entender que todo está, que debemos ligar, digamos, todos los componentes, tratar de verlos juntos. Entonces, por ejemplo, pienso ahora en estudios que se han hecho en el país sobre islas de calor, ¿verdad? Y cómo se ha demostrado con datos, con ciencia, que los espacios que tienen más islas de calor son las regiones más vulnerables del país o que tienen algún tipo de condición socioeconómica más vulnerable y cómo esto impacta también en la salud de las personas, ¿verdad? Entonces al final termina siendo como un factor que me va desencadenando varios, pero que también viene de otros.
Entonces, desde nuestra práctica profesional es necesario entender eso, por qué estamos trabajando, cómo trabajamos, incluso a veces también cuando somos profesionales independientes, también por qué sale el trabajo en esa rama, ¿verdad? Que es lo que el mismo sistema nos va diciendo y nos va contando sobre eso, sobre la importancia que le da al verde, sí, pero ¿a dónde? ¿Cuándo? Si yo tengo recursos para ejecutar, ¿dónde los voy a colocar? ¿Cómo los voy a colocar? Si necesito hacer procesos de arborización, sí acompañada de todos estos temas técnicos que son vitales para que las cosas salgan bien, pero a nivel social, ¿cuál es el aporte que yo puedo dar a eso, verdad? Ese análisis un poco más crítico, porque los temas de verde, de naturaleza y de distribución de los espacios verdes también son políticos. Entonces es algo que debemos siempre considerar. Quería comentarles de dos estudios que me encontré. Uno, bueno, hay muchísimos, pero escogí dos para poder compartirles esta noche. Uno es de la Universidad de Louisville en Estados Unidos y comprobaba cómo las personas que viven en lugares con más flora cerca tenían un mejor funcionamiento de los vasos sanguíneos. Y eso les permitía compensar un poco la disfunción vascular que les causaba la contaminación del aire, de los espacios donde vivían. Entonces decía, ¿verdad? En mi análisis decía que interesante porque como que la misma ciudad nos va dando estos ritmos y también ya condiciones hasta de salud, como lo veíamos al principio, pero también con todas estas herramientas podemos hacer algo para compensar y por lo menos equilibrar un poco más la balanza. Al respecto de un estudio que se hizo en Alemania, también lo que se comprobó es que si las personas tenían más árboles en una distancia de 100 metros, entonces iban a tener una reducción importante en la cantidad de antidepresivos recetados. Saben qué interesante porque ya se puede traducir realmente hasta en esto, en cantidad de antidepresivos recetados. Creo que alguien tiene por ahí abierto el micro y quieren revisar. Bueno, y por ende, los grupos más desfavorecidos iban a tener mayor riesgo a que les recetaran antidepresivos. Entonces, vean cómo de verdad, o sea, llevar árboles y llevar a los árboles bien bajo procesos adecuados es también una cuestión de salud pública, ¿verdad? Aunado a esto, hay otro factor que es muy importante, que son las gafas de perspectiva de género que tampoco podemos dejar. Entonces, desde nuestros espacios, nuestras trincheras de aportar al mundo, que muchas veces son nuestros títulos profesionales, también nos podemos preguntar, y es responsable preguntarnos, cómo estamos actuando para que los espacios que ayudamos a reverdecer o planificamos o diseñamos, cómo esos espacios también están cumpliendo la necesidad de minorías o de poblaciones vulnerables. Entonces, ¿cómo hacemos si estamos participando en el diseño de un parque para considerar cómo lo usa la niñez, cómo lo usan las mujeres, cómo lo usan las personas adultas mayores y cómo podemos aumentar la participación de esas poblaciones en los espacios? Eh, Antes de agregar este tema, leía y buscaba en internet también estudios sobre esto, ¿verdad? ¿Qué pasa con mujeres y espacios públicos, espacios verdes públicos? Y es muy interesante porque igual toda la línea de investigación nos va respaldando a que cuando las mujeres nos sentimos seguras dentro de un espacio verde público, aumenta el disfrute. Y que también si vemos que espacios se tomaron en cuenta como la iluminación o que hay un adecuado mantenimiento de la vegetación, las señales de salidas, los sitios de salida están claros, identificados, que hay alguna cierta... ¿verdad? Que como más afluencia en los espacios, hay más personas, las mujeres nos acercamos más a disfrutar eso. Entonces, de nuevo, lo que estamos haciendo, ¿para quién sirve, verdad? ¿Por qué lo estamos haciendo así? ¿Hay algo que podamos hacer mejor? Hay muchas preguntas que podemos hacernos para poder tener como un enfoque mucho más holístico en nuestra práctica profesional. Hay medidas afirmativas que podemos utilizar. Si vamos, me traje esta imagen de referencia, ¿verdad? Es una imagen de una construcción participativa, un diseño participativo de un parque. Y también ahí, en esos procesos, podemos preguntarnos, ¿se están yendo
mujeres, sí o no, porque en caso de que fuera que no están yendo, ¿por qué no están yendo? O incluso las que están yendo, ¿verdad? ¿Bajo qué condiciones? ¿Será que también hay muchas que tienen personas menores de edad a su cargo y necesitamos crear una mesita a la par de esta, ¿verdad? Una mesita a la par con todas las niñas y los niños y llevarles los lápices de color y los libros de pintar y podemos contratar desde nuestros proyectos una persona que les dé un taller de huertas o de verde o que vayan a hacer un tour cerca, ¿verdad? O que estén trabajando con juegos de mesa para que las mamás puedan verlo. Todo ese tema, todo ese tipo de cosas definitivamente nos va a ayudar a hacer ciudades más verdes, más resilientes, pero también más justas y más equitativas. Ya para ir finalizando, quería también, esas son como las pequeñas cápsulas de, de activismo, estas para los polinizadores. Nada más comentarles que igual dentro de las em, labores que podamos desarrollar y que podamos ejercer principalmente si ustedes son personas que utilizan productos químicos para trabajar. Esto es muy importante que podamos comprender la importancia de los polinizadores, ¿verdad? Para el medio ambiente. Ya se ha escuchado también como por ahí, a veces se comparten muchas imágenes, información de la importancia que tienen los polinizadores justamente para la sobrevivencia y perpetuar las especies de flores silvestres, de cultivos. Se dice que cerca del 75 al 84% de los cultivos que consumimos los seres humanos requieren polinizadores en alguna fase. Entonces es importante poder eliminar, evitar, suspender todo aquel producto químico que tenga sustancias activas que puedan ser llamadas, ¿verdad? Catalogadas como neonicotinoides. Y aquí puse algunos tres nombres que son como conocidos: clotianidina, imidacloprid y tiametoxan. Entonces, esos, ¿verdad? Busqué como unos nombres de referencia para decirles, pues en caso que ustedes sepan de algunos o que puedan fijarse y comprobar, es importante que esto se pueda dejar de utilizar, porque nosotros tenemos mucho que ver desde eso, ¿verdad? Si empezamos a plantar árboles, pero a la vez vamos a estar usando químicos para controlar las plantas arbences y vamos a estar por un lado haciendo algo bueno y por otro lado teniendo un impacto negativo, ¿verdad? Siempre hay que sopesarlo. Para apoyar este tema de los polinizadores en específico, las abejitas, hay un libro, y de hecho aquí voy a aprovechar para presentarles unos materiales de apoyo. Entonces igual si quieren tomar fotos o pantallazos o apuntar por ahí, creo que les va a servir mucho también, ya sea que ustedes estén aquí por puro interés de que tienen un jardincito y lo quieren poner bonito, hasta que tienen proyectos de reverdecimiento, arborización en las ciudades, en las comunidades, en todo. Sé que a gran o a pequeña escala esto les va a servir. Hay un libro muy bueno, se llama Árboles melíferos nativos de Mesoamérica. Por ahí también pueden ver varias opciones interesantes para los proyectos de reforestación. Un protocolo de reforestación para la rehabilitación y mantenimiento en áreas de protección de la GAM. Ese es la verdad, es un protocolo pionero de muy buena calidad, realizado por el SINAC, la Municipalidad de San José y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Casi no, todas las guías que van a ver acá, yo he visto que están disponibles en internet de manera gratuita, entonces para que no se preocupen y después nada más ustedes las buscan ahí en el internet. Agua, plantas y clima es otra guía muy buena. Plantas nativas para el control de la erosión. Este sí se compra en la editorial del TEC. Árboles y arbustos de importancia para las aves del Valle Central de Costa Rica. Pronativas. Bueno, Pronativas y Mundo Forestal son dos blogs que pueden encontrar ahí en internet. No es un libro ni una guía como tal. La guía de plantas dulces de la Municipalidad de Curridabat, que a la vez tiene que se llama Protocolo para ceras dulces. Eso les va a servir mucho también. Esta es otra guía, soluciones basadas en la naturaleza, de GIZ también, y aquí hay un catálogo inmenso de soluciones en la naturaleza, ideas para poder implementarlas, ¿verdad? Están bastante completos. Entonces, para nuestras labores e intereses, estas guías totalmente recomendadas. Y lo que les mencionaba, ya para ir finalizando, aquí tienen el código QR de esta guía, esta la que les mencionaba.
Esta se elaboró en el marco del proyecto Transición hacia una economía verde urbana. Es de acceso libre, gratuito, la pueden descargar aquí en este link. Y lo que busca es básicamente hacer un compendio de procesos varios de reforestación urbana que han venido en el país. Hay bastante del proyecto de arborización en la sabana que se realizó y hay bastante también de los procesos de reverdecimiento del corredor biológico interurbano María Aguilar. Entonces ustedes lo pueden buscar, pueden chequear ahí mucha de la información que compartí, pueden ampliarla y profundizarla aún más en esta guía. Van a encontrar también algunas referencias de especies, ¿verdad? Que a veces uno dice, ay, pero ¿cuál especie puedo plantar aquí? ¿Cuál me pegará, verdad? O en el vivero que habrá, bueno, aquí les ofrecemos cerca de 20 guías, ¿verdad? Los dividimos entre árboles pequeños, medianos y grandes, y con diferentes funciones. Este es solo como el encabezado de la ficha, pero realmente hay mucha más información abajo de cada una de las guías. Vienen otras cosas importantes a considerar dentro de los proyectos de arborización urbana y son especies idóneas para las ciudades y por lo menos las realidades costarricenses, ¿verdad? Entonces, de mi parte sería todo. Espero que les haya gustado. Quedo atenta a sus comentarios, sugerencias. Igual, si quieren contarnos algo, aquí estamos para conversar en confianza. Y este es mi correo por aquello que también, algún vínculo o alguna consulta que quede por ahí también, con mucho gusto la puedo ver en este correo. Muchas gracias, Raquel. No sé si te devuelvo la palabra. Muchas Sí, gracias. muchísimas gracias, Carla. De verdad que sin duda este espacio ha sido muy enriquecedor para todos. Y bueno, vamos a habilitar un tiempito para preguntas. Ya tenemos varios comentarios y preguntas, así que vamos a leerlas. Vamos a empezar con una que nos hacen vía Facebook. Dice Diana Corrales. Si una asociación de desarrollo está en proceso de construcción de un parque boscoso público, ¿dónde puede pedir orientación sobre la selección de los árboles y ubicación de los árboles, de estos mismos? Entonces, Carla, tal vez si nos ayudas con la respuesta. Sí, gracias. Esa es una pregunta necesaria realmente, porque a nivel nacional se está trabajando apenas en poder tener un poco más de normativa con respecto a esto, ¿verdad? En las construcciones, bueno, cuántos el porcentaje de árboles que deben de quedarse, si algunos se van, cuántos deben ser compensados, con cuáles especies y demás. La recomendación tal vez más realista en este momento es que pueda darse una vueltita a la MUNI y en la MUNI puede hacer la consulta a la persona de gestión ambiental, va a buscar específicamente el departamento de gestión ambiental o de urbanismo también, pero tal vez pues gestión ambiental primero y ya después hacer la consulta si hay algo para ese gobierno local que esté reglamentado o si puede tener acceso también, ¿verdad? Como algún tipo de asesoría, porque las personas que están en los gobiernos locales son las que conocen mejor el territorio y como están en esos departamentos, pues ya tienen mucho conocimiento, la verdad. Perfecto. Bueno, ahora tenemos otra consulta en nuestro chat acá en Zoom que dice recomendaciones de especies de arbustos que se pueden manejar en macetas de concreto en espacios sin posibilidad de siembra o más bien no se recomienda. Sí, con las macetas es muy importante considerar varias cosas, ¿verdad? Eso es como el tipo de decisiones que cuando uno las toma, tiene que tomarlas con los ojos abiertos, porque eso es, a veces si uno no contempla todo, después más bien es una torta. Bueno, mi experiencia con el tema de las macetas es que se deben colocar solamente si colocarlas no impide digamos, como la caminabilidad o el espacio para que las personas pasen, para que pasen personas también usuarias de sillas de ruedas. O sea, todo eso hay que considerarlo, ¿verdad? Como que no estorbe, diría uno en lenguaje más tico. Que usted sepa que la maceta se va a quedar ahí, va a funcionar. Que usted tiene también la posibilidad de darles el mantenimiento adecuado. Porque también he visto en campo iniciativas piloto de macetas en las aceras a nivel de campo, súper bien, ¿verdad? Y todo el mundo puede pasar y todo, no hay ningún problema. Lo que pasa es que las abandonan y no les dan mantenimiento. Entonces, a veces pasa con el sustrato que el suelo empieza a bajarse y a bajarse. Como hablamos al principio en el tema de los viveros, si el nivel del suelo está acá y empieza a bajarse y el arbolito ya está acostumbrado a este nivel de suelo, lo que va a tratar de hacer siempre es tratar de agarrarse. Entonces va a empezar a estresarse y a generar un montón de raíces que
le digan como, bueno, agarrémonos, ¿verdad? Agarrémonos de algún lado. Eso nos va a afectar la calidad del árbol. Y muchas personas también usan las macetas más bien como basureros, ¿verdad? Entonces, todo eso para decirles, tengan mucho cuidado cuando piensan que colocar macetas es la mejor opción. Y a nivel del material vegetal que van a colocar, bueno, lo ideal sería que puedan colocar plantas que estén de acuerdo también con la disponibilidad de sol, ¿verdad? Y de la región que estén. Algunas que son muy clásicas, que se colocan, es el tema de las cofeas, las lantanas, rabo de zorro, ¿verdad? Eso más bien estamos como colocándolo muchísimo en la ciudad y hay que tener también cuidado con eso. Em, y también, o sea, irse a un bosque cerquita y empezar a ver qué es lo que crece ahí, ¿verdad? Y ver cómo uno puede también reproducirlo, encontrarlo en vivero y demás, seguir como también esa parte más experimental desde nuestros propios proyectos, ¿verdad? Perfecto. Ahora, la Maritza Marín nos pregunta cuáles tipos de plantas y árboles se pueden sembrar en un parque infantil. Sí, esto es importantísimo que puedan considerar. Bueno, ahí le recomiendo a la compañera que pueda darse una buscadita en la guía de arboricultura. Ahí hay cerca de 20 recomendaciones de árboles, entonces ahí le va a quedar genial. Recuerdo ahorita que estaban el huitite, el coralillo, que son así como pequeñitos, el vainillo, el tucuico, que son especies que son como pequeñitas. Ahí es importante que puedan considerar las tapias, ¿verdad? Que dejen las distancias adecuadas de la tapia donde van a quedar, a donde va a estar el árbol. Si ustedes tienen casas cerca, vamos a ver, si necesitan sombra, no van a colocar un árbol que se le cae las hojas. Si tienen muchas casas cerca, también he escuchado muchas personas, vecinas de los parques, que tienen árboles que se le caen las hojas, ellos no pudieron escoger la especie y se le pasa metiendo a la casa. Entonces, a veces también eso crea como un conflicto ahí. Entonces, es importante que lo puedan considerar. No es que no vamos a plantar del todo árboles que se le caen las hojas, ¿verdad? Pues ese no es el tema, no es una cuestión radical, sino más bien como ver para mis condiciones qué me sirve. Y sobre todo de las estructuras como las mesas de picnic, el play, considerar cuál es la zona de esto que les mencionaba, donde me jenguean las chiquillas y los chiquillos, ¿verdad? Todo eso para decir, ok, ustedes van haciendo su propio mapa, pueden hacerse un mapita y ir como zonificando. Ahora, si los parques son propiedades municipales, también le corresponde a la municipalidad formar parte en la toma de las decisiones de esto. Entonces también la invitación es para que puedan como tocar ahí la puerta y pedir algún tipo de asesoría y apoyo, porque muchos de estos gobiernos locales ya tienen programas armados de arborización, tienen toda la técnica y insumos, o se alían también con gobiernos, otros gobiernos locales o empresas privadas. Perfecto. Tenemos, vamos a leer una preguntita más y después tenemos una manita levantada, entonces vamos con don Ignacio. Esta pregunta dice, tomando en cuenta este aspecto para atraer a los polinizadores locales, lo más recomendable sería plantar árboles nativos o endémicos de la región y no especies exóticas como se acostumbra convencionalmente en las ciudades, ¿cierto? Sí, sí, esto es bueno. Vean, como estamos apenas como en este despertar más de conciencia, o sea, nos encantaría llegar al 100%, ¿verdad? Esto que indican 100% nativas y 100% nativas y endémicas, eso sería lo ideal. Pero por mientras también podemos flexibilizar un poco el criterio y poder decir, bueno, puedo ir trabajando un 70% de nativas y un 30% introducidas. Si hay una que me encanta, me fascina, yo sé que le encanta como a los bichitos, ¿verdad? Que les llama a uno. Esto es muy importante. Por ejemplo, recuerdo ahorita, así cortito, que hay un árbol, le dicen hisopo, y en una charla que yo recibía del árboles buenos para la bifauna, para los pajaritos, el hisopo le encanta y es buenísimo, pero el hisopo no es nativo, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que sopesar y decir cuánto porcentaje y cuánta flexibilidad podemos tener. Y obviamente siempre decisiones muy informadas, ¿verdad? Pero no es ni blanco ni negro, hay como muchos grises y dependiendo también el proyecto y las posibilidades del proyecto. Perfecto. Ahora, Ignacio Rojas, si puede hacer su comentario. Sí, buenas noches. Bueno, mucho gusto.
voy un poco a una opinión y a la vez hago una consulta. Yo bueno, por mi formación y mis intereses y parte de mi trabajo, lo que me ha costado mucho, y creo que fue un punto importante que tocaron, fue lo del material, ¿verdad? O sea, el árbol, puntualmente, cómo, ¿verdad? Conseguir buenos árboles. Y bueno, es que en la disponibilidad ¿verdad? Digamos, una clave. Y te quería preguntar en función de eso, dos cositas. O sea, si conoces de algún proyecto que esté trabajando el mejoramiento genético, ¿verdad? Enfocado a la arboricultura urbana, a espacios urbanos, ¿verdad? Con materiales, preparando materiales, porque yo hasta donde conozco, por lo menos en Europa, donde están un poquito más adelantados en este tema, ellos manejan un programa de mejoramiento genético bastante, ¿verdad? Importante. Y eso por un lado, y por el otro lado, a nivel nacional, a mí me gusta trabajar mucho con especies nativas, es lo que prefiero, ¿verdad? Y si no las logro conseguir, pues me tomo el tiempo y las viverizo, ¿verdad? O sea, si tengo que esperar un año, pues preparo para el año siguiente, ¿me entiendes? Pero si ya a nivel ya de normas, ¿verdad? Hay como una lista de oferentes de material con cierta calidad, ¿verdad? Y cierto estándar. Básicamente va en función de eso mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por compartir. Sí, como les mencionaba, que la arboricultura se ajusta a una serie de normas técnicas nacionales e internacionales. Para el país también tenemos una serie de normas para la producción de esos árboles a nivel urbano. Lo que pasa es que, ¿verdad? Como que hay que empezar de algún lado y ya empezamos por ahí, pero a veces para ya llevar la práctica a campo ha costado un poquito por todo lo que eso significa, ¿verdad? Muchas veces ya también las personas que producen tienen su estándar de producir y, ¿verdad? Eso es una fábrica, entonces ya van con sus procesos y demás. Y al menos el proceso, el único vivero que yo conozco es el de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que tiene un eje muy importante de arboricultura. De hecho, ellos dan charlas, talleres, cursos y demás, ¿verdad? Y tengo el placer de conocerlo y es un vivero lindísimo y implementan todo esto, o sea, las normas internacionales en la producción de árboles para la ciudad de Costa Rica y tienen para la venta, ¿verdad? Es como el único espacio que yo conozco que podría recomendar, ¿verdad? Entonces, si alguien más conoce, puede dejarlo ahí en el chat y que nos enteremos, pero sí, de mi parte eso es lo que le puedo responder. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a quienes han interactuado en esta tarde con este webinario tan especial, que como les decimos, llega gracias al apoyo de ACRA y sin duda darle las gracias a Carla porque nos compartió su conocimiento y sin duda es algo que queremos seguir compartiendo con todos ustedes. Así que Carla, muchísimas gracias y les esperamos en próximos espacios, así que no se pierdan las transmisiones que el Colegio de Biólogos realiza para cubrir muchos temas enfocados en el medio ambiente. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, gracias.